columna guerrillera, un líder indígena negro de hace muchos años. Y mete al almirante Padilla, sobre quien hay un mito bellísimo para ustedes, para los vallenatos, sí. ¿No es verdad? Y mete a Rousseau, y mete al Quijote, y mete a Bertolucci, y mete a quien me falta, y mete a... Antonio Gramsci, que ese parece ser el ideólogo de cabecera del presidente Gustavo Petro, el fundador del Partido Comunista en Italia. Es decir, todo un revoltillo de personajes en el debate que termina de mala manera y que es el motivo de las críticas. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Felipe, para quienes están en el canal de YouTube, para quien quiera hacer comentarios sobre el discurso. Larguísimo discurso, 56 minutos, una hora del AAA, Felipe. Una hora en que debíamos estar viendo a Cantinflas. Que debíamos estar viendo... Por eso le digo que me confundí. Vimos la mutación. La mutación, Néstor, cada vez se parece más al presidente Nicolás Maduro. Sabe que me hace caer en cuenta un venezolano de que siempre el presidente Petro tiene que mantener o una polémica viva o un plan desestabilizador, y si no hay, pues se lo inventa sencillamente, a propósito de las comparaciones que se hacían hace apenas unas semanas del discurso que cada vez se parece más al de Chávez o al de Nicolás Maduro. Al presidente Petro lo respaldan, lo defienden en esta controversia esta mañana, doña Cielo Rusinque, ¿cómo no? El ministro de Educación, ¿cómo no? Y algunos petristas pura sangre, ¿cómo no? 8 de la mañana, 1 minuto. Camila Carvajal. Y se está convirtiendo este tema, Néstor, el del discurso de muchos temas y de nada, a una tormenta en redes sociales que tiene enfrentados a quienes defiendan al presidente Petro y quienes lo critican. Si le parece, recapitulemos ese discurso con los más recientes pronunciamientos a propósito de la frase del presidente refiriéndose a las periodistas como las muñecas de la mafia. Uno de los pronunciamientos más recientes es el del Círculo de Periodistas de Bogotá, que rechaza los calificativos que usa el presidente de la República, dice que son términos que humillan, atacan y vulneran todos los derechos de libertad de prensa y de expresión que tienen las colegas. Incluso el CPB le está pidiendo al presidente de la República rectificar, retractarse de esos pronunciamientos que ha hecho contra las periodistas que ejercen este trabajo, esta profesión, y que no pueden, dice el comunicado, quedar expuestas por las palabras del presidente. Recordemos textualmente qué dijo el presidente Petro cuando usó la frase de las periodistas muñecas de la mafia. Bueno, los jóvenes que protestan allá, pero malos los jóvenes que protestan acá, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar. Y este es el discurso viral en redes sociales, Néstor, que ha provocado todo tipo de pronunciamientos, no solo desde mujeres políticas, sino también de mujeres en el periodismo, todo tipo de pronunciamientos y rechazos. Desde el lado político le menciono solo un par de nombres, Katy Jubinao, pero también María Fernanda Cabal, y un rosario de mujeres que ejercen el periodismo en Colombia, desde Claudia Morales, Claudia Palazzo, Vanesia de la Torre, María Alejandra Villamizar, Andrea Nieto, y así un listado de quienes piden respeto del presidente de la República, que se suman ellas en este rechazo al presidente al mensaje de Iris Marín Ortiz, la nueva defensora del pueblo, la mujer que estaba sentada escuchando en primera fila al presidente. Era su posesión. Hoy es el primer día de trabajo de la doctora Marín y por eso es ella la que rechaza esas palabras de la del presidente Petro. Dice que rechaza toda forma de violencia contra las mujeres, que no hay espacio para estigmatizaciones o agravios. Lo que pasa es que el discurso del presidente siguió también con la comparación del gobierno del expresidente Duque con el de un vecino, el del el presidente hoy Maduro en Venezuela, y dice el presidente Petro que es más dictador quien fue su antecesor en Colombia. Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por 3 lo hicieron en Colombia hace 3 años. Hipócritas, ven dictadores afuera,
pero no ven su Y como si faltaran ingredientes en este discurso muy polémico de 56 minutos retransmitido anoche en horario AAA, el presidente Petro también empezó contando, Néstor, las razones por las que no llegó el jueves al departamento de Chocó. Recuerde que tenía una cita con los magistrados de las altas cortes que estaban precisamente en la tierra de uno de los presidentes de ese tribunal, del doctor Chaverra, y entonces explica al presidente Petro que no pudo llegar por la tristeza de su corazón en el episodio de Antonella, pero es en ese momento en el que habla de cómo, dice él, es difícil de entender que exista un negro conservador. La Corte Suprema de Justicia, por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación, magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo. Que la justicia se haya reunido en Quibdó bajo la batuta de un hombre negro al que quise abrazar en el día de ayer, poco entiendo de por qué los hombres negros... Bueno, Néstor, y decía usted hace un momento que hay quienes están defendiendo al presidente. Claro, quienes hacen parte del gobierno o son petristas que lo han acompañado en sus ideas, le voy a mencionar solo un par de mensajes. Uno de los más repetidos es la defensa que hace de las palabras del mandatario Cielo Rusín, que la superintendente que escribió. Ya escucharon estas declaraciones de Mancuso. Ella pone un video de la declaración de Salvatore Mancuso en la audiencia pública de la JEP, en la que habla de cómo tenía contactos con periodistas. Y entonces dice la doctora Rusinque, lo que ahí dice de algunos medios y periodistas es lo escandaloso, no la etiqueta que a esa forma de periodista haya puesto el presidente Gustavo Petro. También el ministro de Educación está defendiendo al presidente en un mensaje en Twitter, y se queda corto, presidente, ni Maduro se ha atrevido a mutilar y asesinar a la juventud del país que dice gobernar. Pero hay más, también una defensa, nada más y nada menos que de la parlamentaria Isabel Cristina Zuleta, usted lo sabe, petrista ella, pero también de Wilson Arias. El periodismo al servicio de la mafia y del paramilitarismo obra incluso en expedientes. Replicaban lo que se ha dado a llamar en los discursos de odio, fue lo que escribió otra defensa para el presidente. Así, cada vez más divididas esas opiniones en un enfrentamiento que está creciendo en redes sociales, producto de todo lo que dijo el presidente desde Nuquí. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue. Más que radio. 8 de la mañana, 7 minutos. A propósito del ministro de Educación, Felipe, del ministro Daniel Rojas, que está respaldando hoy al presidente Petro en esta polémica, en su tono habitual. Mire cómo han cambiado los tiempos. Murió este fin de semana la antípoda de todo esto que estamos viendo hoy en Colombia. Murió el exministro Rafael Rivas, que había sido ministro de Educación en la época en que los ministros de Educación eran decentes, educados, eran estadistas. Sí, no, pues es que el doctor Rafael Rivas no solo fue ministro de Educación, fue rector de la Universidad de los Andes entre el 82 y el 85, embajador, profesor, abogado, bueno, una persona realmente importante. Yo tuve el privilegio de conocerlo, pues en la intimidad de su familia, pues, y era un hombre tranquilo, apacible, inteligente, lleno de buen humor. Realmente es una pérdida grande para el país. Sí. Y tal como lo dice usted, Néstor, es que pasamos de tener a un exministro como el doctor Rafael Rivas Posada a lo que tenemos hoy. Pues el país sí ha cambiado mucho, no sé si para bien o para mal, ¿no? ¿De qué gobierno fue ministro de Educación? De López Michelsen. De López Michelsen. Fue ministro de Educación en el gobierno de López Michelsen. ¿Usted se acuerda quién fue ministro de Educación antes del doctor Rivas? Luis Carlos Galán. Claro, en el gobierno de Pastrana. En el gobierno de Pastrana. Sí. Entonces, no estaba pensando en el gobierno de López. Claro, en el gobierno de Pastrana, el doctor Luis Carlos Galán. Entonces, muy joven aún. Quiero decirle, ministro, ¿no? Mire de los nombres que pasamos a lo que tenemos hoy en día en Colombia. Pero bueno, Felipe, simplemente quería saludar a la familia del doctor Rivas, a Rafael, a su hermano, a sus hermanos, por la muerte de su padre, un colombiano ejemplar realmente, no solo ministro, embajador, sino es cierto también rector de la Universidad de los Andes. En segundos ampliamos la noticia del accidente en Huila, se está creciendo
hay 6 personas muertas producto de la chiva que esta mañana se quedó sin frenos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La prudencia que hace verdaderos sabios. Así lo aprendimos desde niño, de uno de los gozos de la novena de Navidad. Hoy quisiera recordarte que necesitamos sensatez, pensar antes de actuar o de hablar, medir las consecuencias de lo que vamos a hacer, ser capaces de entender las proporciones de la situación que vivimos, ser capaz de buscar lo correcto, lo actual, de ser responsables. La prudencia es necesaria para ser felices. Muchas veces, por no pensar, actuamos de una manera equivocada y causamos unos problemas innecesarios. Hoy te invito a pensar, a entender la situación y a actuar desde el sentido común. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro repitió anoche el discurso del viernes en Nuquí, en Chocó, en la posesión de la nueva defensora del pueblo que se llama Iris Marín, repetido con ataque a las mujeres periodistas de Colombia incluido. Según el presidente, las periodistas se portan en Colombia como las muñecas de la mafia, que es la alusión a la novela de hace 15 años que retrata la relación entre narcos, prostitutas y poder. Una mala referencia del presidente Petro. Muchas mujeres, con toda la razón, periodistas, se sintieron ofendidas. Pero no solo mujeres, digo, lo del presidente Petro es un agravio a un gremio que ha sido el blanco de sus ataques permanentes. De esas críticas intenta después el presidente desdecirse. Dice que su discurso fue manipulado por la prensa con frases que no dijo y que el periodismo sí está lleno de mujeres valientes, pero también otras vendidas a Pablo Escobar y Carlos Castaño. Entró en la recta final el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral por las presuntas irregularidades cometidas en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. A pesar de que la semana pasada no se logró que los magistrados votaran la ponencia elaborada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que propone formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro y de su gerente de campaña Ricardo Roa por haber financiado de manera irregular la campaña presidencial de 2022 con prácticas que incluirían violación de topes electorales, se tiene previsto que haya una determinación antes de que finalice el mes de septiembre. La ponencia tiene más de 300 páginas y, entre otras cosas, muestra las posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente por medio de donaciones no reportadas de dos poderosos sindicatos, FECODE y la USO. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Del accidente grave, esta mañana cada vez más grave, les dije, era un accidente en cadena, hay ya 6 muertos, personas que estaban en la chiva o en los vehículos estrellados por la chiva. En el departamento del Huila, Silvia Lorena Artunduaga. Así es, Néstor. Se acaba de conocer el primer reporte oficial que fue entregado por la seccional de tránsito de la policía del Huila, donde se confirma que ya son 6 las personas muertas, entre ellas 2 menores de edad de tan solo 2 y 3 años, tras este grave accidente del bus de servicio público tipo escalera que se estrelló en la vía Pitalito-San Agustín, a la altura del cruce que comunica con Isnos, al sur del departamento del Huila. En el lugar de los hechos continúa personal de la policía junto a organismos de socorro, coordinando el traslado de las personas heridas a centros asistenciales de Pitalito y San Agustín, donde por la magnitud del siniestro ya se activaron los protocolos de emergencia, pero además ya se inició la respectiva investigación para determinar las causas que provocaron este accidente que, como se indicó, ya deja 6 personas muertas y un sinnúmero de personas heridas. Sí, las imágenes están ahí, son muy impresionantes. 8 de la mañana, 14 minutos. La segunda noticia del momento está en la vía Vijagual, que está en la entrada a Bucaramanga desde la costa atlántica, en donde se complica la situación de movilidad por cuenta de nuevos bloqueos que hay esta mañana de camioneros que están en plan de protesta desde ayer en la tarde. Desde el lugar a esta hora, Julián Mejía.
Hola Néstor, en efecto a esta hora se agrava la situación de movilidad en todo el departamento de Santander. Son 4 las vías bloqueadas, especialmente esos ejes viales que comunican desde Bucaramanga hacia la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander. También hay bloqueos en la vía San Gil Barbosa, hay 3 bloqueos por parte de camioneros en este sector del departamento de Santander. En el sector también de la Lizama, esto es en Barranca Bermeja, en la troncal del Magdalena Medio, y también la situación está muy crítica acá en el sector conocido como Vijoagual. Es el punto de ingreso desde la costa atlántica y el departamento del Cesar hacia Bucaramanga. Varios viajeros pues están viviendo una situación bastante complicada en este punto, pero nos acompaña a esta hora de la mañana Jenny Alvarado, representante de los transportadores en esta zona del oriente del país. Jenny, bienvenida a Blue Radio. Bueno, 4 bloqueos en las vías de Santander. Desde los reportes que le llegan a usted por parte de sus compañeros, ¿cómo está la situación? Bueno, muy buenos días para toda Colombia. Los bloqueos están en la ciudad, en El Socorro, en la entrada de Tona por la doble calzada de la vía que nos conduce a Cúcuta, y el otro bloqueo que estamos organizando sería desde la Lizama a la vía San Alberto, para bloquear esa vía arterial, que es una principal que lleva hacia el interior del país. Jenny, la escucha Néstor Morales del programa de Mañanas Blue. Gracias, Julián. Doña Jenny, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Usted es camionera, doña Jenny? Sí, claro, nosotros acá estamos representando los pequeños transportadores, aquellos transportadores que tenemos un vehículo, 2, quizás 3, y algunos conductores que están apoyándonos porque también se ven afectados los trabajos de ellos en este momento. ¿Y usted maneja o es dueña de su vehículo? Nosotros tenemos 2 vehículos. ¿Qué carros tiene usted? ¿Qué camiones, tractomulas? Son 2 tractomulas, sí señor. ¿Y usted le echa la tractomula? El manejo, le tengo 2 conductores. Ah, pero usted no maneja. No, señor. Vale. Doña Somos Jenny, pequeños transportadores. Bueno, usted es la dueña y tiene conductores. ¿Usted nunca maneja? Sí, señor. Okay. No representamos las grandes empresas de transporte, no, señor. Acá solo estamos terceros, los llamados terceros. ¿Por qué me hace la aclaración de que no representa a las grandes empresas de transporte? ¿Por el presidente? Sí, señor. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre usted, que tiene 2 camiones, y una gran empresa de transporte? Porque la gran empresa de transporte tiene accesibilidad a la carga directamente, entonces el valor del flete de ellos es un valor muchísimo más elevado. El valor del flete de nosotros nos lo contratan las empresas a las cuales les prestamos los servicios, y es un valor que va por un 70% del flete que está en el CICETAT, que es la tabla de fletes que ordenó el gobierno desde hace muchos años. Nosotros tenemos esa tabla de fletes, pero el gobierno no la hace, no la exigimos, pero el gobierno ¿Hace cuánto no les aumentan a ustedes el flete, doña Jenny? Esos fletes que estamos ahorita están más o menos desde hace 5 años. Precisamente estábamos hablando esta mañana que hace 4 años no le suben el combustible, no suben al diésel, pero nosotros hace 5 años estamos manejando los mismos fletes. Ya estamos en una crisis actual, o sea, actualmente nosotros estamos trabajando en una crisis de sobreoferta de vehículos que también nos ha afectado muchísimo. El gobierno no nos ha hecho cumplir el 1 a 1. Eso también lo estamos pidiendo ahorita, que el gobierno haga cumplir el 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los vehículos sean con un cupo, evitemos la sobreoferta de vehículos. Porque en este caso entonces las empresas pueden pagar el precio que ellos quieran los fletes, porque hay muchísimos carros. Doña Jenny, nosotros acabamos de entrevistar aquí al ministro de Minas y Energía, pues que hace parte de todo este comité del gobierno que toma estas decisiones, ¿no? Al final de subirle al diésel. Y él nos decía que posiblemente, que era muy posible que pese a que el diésel está subiendo un 20%, no se van a modificar los precios de los fletes. ¿Cómo recibe usted ese anuncio del ministro? No, claro, nosotros ya lo sabíamos, porque incluso hicimos la tarea desde el jueves, viernes pasado. Nosotros informamos a las empresas que les transportamos que iban a subirle el precio del diésel, y que por supuesto nosotros íbamos a subir los fletes, y lo que ellos nos dijeron fue que no, que el precio del flete iba a mantenerse del mismo precio. Hace nosotros 5 años estamos trabajando con los mismos precios que han venido, y hemos sentido la inflación del país, los sobrecostos, las pólizas mucho más caras, los repuestos, los mantenimientos, todo ha subido.
pero nosotros seguimos trabajando con el mismo flete. Y al recibir la noticia de que el diésel va a subir, esto ya nos quiebra, o sea, esto ya es el punto de quiebre para nosotros, por eso no podemos seguir trabajando. En este momento nosotros nos sentimos despropiados, porque los vehículos no los podemos seguir trabajando. Es imposible pagar el precio del diésel a ese precio, no, se nos hace imposible para nosotros. Sí, ¿con cuántas empresas trabaja usted? ¿A quiénes le mueve alimentos? Y si le va a trasladar finalmente este aumento de alguna manera a los generadores de carga tal y como dicen los representantes gremiales de su sector, doña Jenny. Claro, sí, nosotros trabajamos con variadas empresas, podría contar unas 20 empresas en general, las cuales ofertan los fletes, y la persona que lo cargue por el precio más barato, el transportador, ese es el que le adjudican el flete. Entonces es una guerra de fletes a diario, o sea, esto es una batalla, es una guerra que se vive todos los días. Y ahí estamos en eso. Cuando nos dicen que el diésel va a subir y estamos ya sobre los costos, que estamos a ras, que no nos da el flete, mucho menos vamos a poder pagar o a seguir trabajando. Por eso decidimos parar los vehículos, porque igual no vamos a poder seguir trabajando con los vehículos a ese precio del diésel. Entonces, no solamente necesitamos que nos congelen el diésel, sino que el gobierno también haga cumplir el CISATAD. Sí, doña Jenny, ¿por qué no han subido los fletes en 5 años? Por eso, por la sobreoferta que hay de vehículos. ¿Y cómo se puede solucionar la sobreoferta de vehículos según lo que ustedes plantean? La solución que nosotros tenemos es que el gobierno haga cumplir el CISATAD. El CISATAD nos dice, hay una tabla de fletes en donde si se rige eso, nos pagan los fletes a lo que realmente cuestan, a lo que realmente valen, y nosotros podríamos seguir laborando. Pero si hay muchos carros, entendería que la manera de hacer cumplir el CISATAD y que sea rentable sería que hubiese menos vehículos de carga en el país. Claro, sería que también, es que también exigimos eso, que vuelva el 1 a 1, porque ahorita los vehículos están trabajando con una póliza. Antes nosotros teníamos un cupo de chatarrización. Sí, ahorita usted puede comprar un vehículo, trabajarlo, comprarle una póliza y trabajar con esa póliza. Entonces no hay un control de cuánta cantidad de vehículos pueden entrar al país. Eso también afecta al sector del transporte. Hoy no hay 1-1, sino 1-2, 1-3, 1-5, es decir... Cualquier cantidad de vehículos puede trabajar, desde que usted tenga el dinero para comprar la póliza, puede ingresar. Sí, si tiene el dinero de la póliza puede ingresar. Mire, doña Jenny, y esta protesta que ustedes adelantan, usted dice ya, pues paramos porque no podemos seguir operando. No podemos, es definitivo, es algo indefinido. ¿Cómo se levantaría? ¿Bajo qué condiciones? Que nos arreglen para llegar a una mesa de diálogo con el gobierno, que primero que todo nos arreglen lo del CISATAD, que el gobierno haga que valer ese derecho para nosotros, así como el gobierno saca leyes y hace valer para todo el mundo, pues nosotros también necesitamos que nos hagan valer el CISATAD, que los fletes se paguen realmente a lo que es. Doña Jenny, ¿quién del gobierno ha intentado comunicarse con ustedes? ¿Quiénes los han buscado? Pues nosotros estuvimos tratando de comunicarnos con ellos el día miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, pero no se pudo llegar a ninguna negociación, a ningún acuerdo. Entonces, hasta ahora, hasta el momento, nadie nos ha contactado. Sí, doña Jenny, ¿por qué hay tanta gente metida en este negocio de los camiones, del transporte? ¿Por qué hay tanto exceso de camiones, es decir, sobre oferta? Creemos que hay movimientos oscuros que quizás ya se nos salen a nosotros como transportadores que hemos trabajado, llevamos 15, 20 años trabajando para conseguir un vehículo, ¿no? Para poder pagarlo, pagarle al banco, pero ya hay otras cosas más oscuras detrás de esto que quizás ya se nos salen a nosotros de las manos, otros poderes adicionales. Usted, doña Jenny, más o menos, si me puede dar el dato, ¿cuánto se hace con cada camión? Por decir algo, usted puede facturar, digamos que el 100% de lo que usted factura, le quedaría un 30% para pagar pólizas que están carísimas, llantas, mantenimiento, repuestos, la mano de obra ha subido muchísimo. ¿El camión al final, después de todo, le deja a usted una utilidad de cuánto? Una rentabilidad, precisamente estaba sacando la rentabilidad de este mes, y me quedaron 2.400.000 por un vehículo que oscila más o menos entre 300 y 400 millones de pesos. Sí, o sea, cada camión le deja de utilidad a usted apenas 2 millones de pesos.
Sí, 2 millones, entre 2 millones 400, al precio que nos están pagando los fletes, al precio que nosotros estamos pagando mantenimientos, que estamos pagando llantas, que estamos pagando pólizas, y que ha subido todo desde hace 5 años. ¿Y cuánto le afecta ese ingreso, 2 millones por camión, el aumento de precios de combustibles, del diésel? Se va a quedar más o menos el 80% de la ganancia ahí en el combustible, o sea, nos quedaríamos a ceros y no iríamos con ganancias sino con déficit. Sí. Y el gobierno, cuando ustedes le hablan al gobierno de los fletes, de si no sube al precio de los combustibles, hay que subir la tarifa de fletes, ¿qué les dice el gobierno a ustedes, doña Jenny? Es que no hay que subir la tarifa de los fletes, hay que hacer aplicar el CICETAD. El gobierno sabe yo de qué estoy hablando. Si se aplica el CICETAD como que yo no sé qué es el CICETAD, doña Jenny. Es como una tabla donde especifica cómo nos hacen los pagos a nosotros de los fletes, pero resulta que los grandes o las grandes empresas, ellos cogen esos fletes y lo pagan de un 70%, digamos, del 100% de un flete. Si un flete podría valer 6 millones de pesos, ellos lo podrían pagar a 3 millones 800 y se quedan con el resto. Claro, pero es que los fletes dependen de una cuestión de demanda y oferta, y hay efectivamente mucha oferta de camiones. Y al respecto le quiero preguntar, demasiada. Y cuando le pregunté por qué, usted dijo, porque hay movimientos oscuros. ¿A qué se refiere exactamente? Es decir, este exceso de camiones es porque se están comprando camiones, ¿para qué? ¿Para mover cocaína o como método de lavado de dinero, doña Jenny? Creería que como método de lavado de dinero, porque como transportadora, que yo llevo 15 años en este oficio, para uno pagar un carro a un banco y sacarlo y pagarlo con un trabajo realmente mínimo, usted se gasta 7 años para pagar un vehículo. 7 años, usted no se gasta menos. Entonces, ¿usted cuántos años necesitaría para dinero, conseguir 2, 3, 4, 5 carros? Lavar dinero comprando camiones, ¿eso es plata de narcotráfico? No podría confirmarlo, solamente sabría como esa parte pero oscura, decir, porque no es... o sea, como propietario yo puedo decir, para usted poder conseguir un camión, un vehículo, una tractomola, usted tiene que mínimo pagar en el banco 5 años, 5, 7 años. Usted no va a tener 10 vehículos en 2 años, eso sería imposible, al menos que se gane el baloto. Sin dar nombres, usted me dice como camionera, yo sí veo mucha cosita oscura en este negocio. Sí, claro. Y están lavando plata en el negocio. De pronto el gobierno cree que porque hay muchos carros o porque hay mucha ganancia, pero esa no es la realidad. La realidad es otra, la que nosotros vivimos en este momento como terceros, que estamos a punto de quebrar. O sea, nosotros no podemos seguir trabajando porque este negocio ya es un déficit, no da ganancia. Doña Jenny Alvarado es transportadora, es camionera, tiene 2 camioncitos, está en Santander en los bloqueos de esta mañana. Ahora los bloqueos le van a afectar de aquí en adelante la vida a mucha gente. Es una cadena perversa de lo que va a suceder ahora que el gobierno subió precios del diésel. Doña Jenny, gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo para usted, para la gente de transporte, inclusive para los que no están en los bloqueos. 8:27. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Los indígenas caucanos no lograron reunirse con el presidente Gustavo Petro, pero sí que les firmara un importante decreto, el de Autoridades Territoriales Económico-Ambiental, conocido como ATEA, que habla de la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca, el famoso CRIC.
Es decir, el que define el funcionamiento. Noticia con la economía a las 8 de la mañana, 29 minutos. El dólar hoy no se moverá bajo su modalidad habitual porque es festivo en Estados Unidos por el Día del Trabajo, así que la tasa representativa del mercado vigente para hoy de 4.160 pesos con 31 centavos será la misma para mañana. Se mantiene estable por este feriado en Estados Unidos. En más información, y aunque reconocen que el incremento del 20% en el valor de la CPM los va a impactar profundamente, el gremio de los transportadores de pasajeros no se irá a paro, no hará bloqueos y seguirá prestando el servicio con normalidad. Los empresarios del transporte de pasajeros intermunicipal, especial, mixto, taxi y urbano, afiliados en ADID, están manifestando que si bien la preocupación por el incremento en el precio del diésel ordenado de manera unilateral por el gobierno es alta, el servicio continuará prestándose con total normalidad en todo el país. Dicen que para el caso del transporte intermunicipal de pasajeros, el 40% de los costos operativos se ven afectados con este incremento, lo que se verá reflejado en las tarifas de los tiquetes. En este momento hacen los cálculos para determinar en cuánto subirán los pasajes de los buses intermunicipales. Y estos empresarios reiteraron su disposición de diálogo para establecer soluciones conjuntas que permitan fortalecer al sector transporte y beneficiar a la reactivación económica del país. Así que no habrá paro de momento entre los transportadores de pasajeros intermunicipales. Durante el fin de semana en redes sociales corrió el rumor de que el ingeniero exalcalde, ex candidato presidencial y juzgado y condenado por corrupción por el caso de Vitalogic, Rodolfo Hernández, había fallecido. Pues bien, el Hospital Internacional de Colombia acaba de emitir un comunicado en el que informa que Rodolfo Hernández está actualmente... De cifras me informan, Ricardo, se acabó también la boletería para el partido de la Selección Colombia mañana. No he podido ir. Está agotada, se agotó y se preocupó el padre. Recuerde que usted, yo no lo vi. No encontré. No he podido encontrar boletas, además que me pidieron por unas 250.000 barras. Conveniente. Y yo dije, los pago, pero no. Las boletas, padres, sí están un poquito caras porque las boletas originalmente Occidental valen 50.000 pesos. 47.200 pesos, para ser más precisos. Y estaban pidiendo 200 porque se llenó el Campín el sábado en la tarde. Si usted iba o quiere ir a Oriental... Que es buena señal, cuando comienza a haber reventa, quiere decir el espectáculo es bueno, claro, y hay demanda para entrar a ver el espectáculo. Dejo claro que no he encontrado. ¿Cómo no? Dejo claro que no he encontrado. Convenientemente no he encontrado. Son 23.600 pesos para una boleta en Oriental. Y si quiere que le baje la tarifa, 17.700 por las laterales norte y sur. Sí. ¿Y a usted le dolió sacar el billete? No, yo estaba listo para ir, pero no he encontrado. Se agotaron. Pero bueno, estoy buscando de todas maneras. Les doy la sorpresa. Felipe, esto se arregla solamente si le llegan 2 boletas de cortesía al padre Linero. En ese momento dice, listo, saco tiempo y voy a ver el partido. Tal cual. Esta selección, Felipe, de mujeres, Linda Caicedo y compañía, esta es una selección de estrellas. Cierto. Y le voy a dar, Felipe, el rating en la televisión colombiana. Porque la televisión transmite porque es buen espectáculo y porque comienza a generarse un círculo virtuoso. Además porque, ¿no?, sabe un detalle adicional. Hay público, sí, hay televisión, hay patrocinadores y comienza a mover billete la selección femenina. Entre los miles de asistentes al Estadio del Campín, lo más destacable, la cantidad innumerable de niños y niñas. Ese es un muy buen síntoma. Y no hay una sola pelea cuando juegan mujeres, ¿no? No. Es un escenario familiar, es un escenario donde las mujeres también disfrutan en la tribuna. Es decir, es un escenario ideal al que deberíamos retornar cuando el fútbol masculino entra en acción. Bien, el Gol Caracol, 55% sobre los televisores encendidos. Un poquito más de la mitad estaba con sus amigos, con ustedes, la gente del Gol Caracol. Felicitaciones. Muchas gracias. Así que, muy bien. En RCN estaban en 15%. 15%, 55 contra 15%. En total quiere decir, bueno, también lo está transmitiendo DirecTV. No tengo aquí porque solamente se registra el rating de la televisión abierta. Si sumo Caracol, 55, 15 RCN, más otro porcentaje de DirecTV, eso quiere decir, no sé, alrededor del 80% del país, de los televisores encendidos, estaban conectados con el Campeonato Mundial Femenino Sub-20. Que me parece que es una gran señal. Mañana volvemos. Luis Agudelo.
Sí, señor. Mucha fanaticada debe tener. Gran arquera tiene nuestra selección Colombia. Mañana, Colombia frente a Camerún, 8 de la noche. No entendí, Víctor. ¿Su amor platónico es la arquera de la selección Colombia? Ay, yo creo que sí. Mucho talento. Qué guapa es. Tapa qué todo. guapa es. Y talentosísima. ¿Usted sabe que está hablando de una menor de edad? Yo no, ya debe tener 19 años. No, señor, tiene sub-17 años. Tiene 17 años. Caramba. Recoja sus palabras. Me retracto. Viejo verde. Hablemos del tema. Me retracto. No, pero es una gran extraordinario. Es mayor de 14 pero años. El hecho de que sea menor de edad no quiere decir que Víctor no pueda decir que le parece una maravilla de arquera. De persona, Pero me retracto. Y bonita y tal. De todas formas me retracto. No, lo dijo Felipe, no, lo dijo la verdad con cierto tonito. En esta selección, Néstor, hay dos jóvenes valores, dos jóvenes estrellas, entre ellas Luisa Agudelo de 17 años y Maite López, la delantera que ingresó y le colocó la pelota de gol a Linda Caicedo para ese gol magistral, el 2-0. Ambas tienen 17 años, son fenómenos. Luisa jugará este Mundial Sub-20 y podrá jugar el Mundial Sub-17 en República Dominicana. ¿Cuándo cumple Luisa Agudelo 18? Recién cumplió 17 años. O casi sea, dentro Víctor, de un año. aguántese un año, en un año Casi le acepto. dentro No, me retracto. Y Maite también, qué pena con todos ustedes. Y Maite también tiene el mismo escenario. Y con ella. Está jugando el Mundial Sub-20 y estará disponible para actuar en la Copa del Mundo Sub-17. Es decir, tenemos talento muy joven en Colombia. Está saliendo bien la participación de Colombia, está saliendo bien el Mundial Femenino. Muy lindo lo de Cali también ayer, el acompañamiento de la gente y para ver a España. Y el partido del sábado en la tarde, el del Estadio de Techo, también salió bien, ¿no? También, por supuesto, 8,000 espectadores. Hay tribunas. Jugó Venezuela el día de ayer. Hubo lleno en el Estadio Metropolitano. Golearon a Venezuela. Sí, perdió 5-2 frente a las alemanas. Y en Medellín la gente también ha respondido en el Atanasio. Es decir, la FIFA está muy a gusto con lo que significa este arranque, este startazo inicial. El presidente de la FIFA en Colombia. Estuvo aquí en el Campín. Estuvo aquí. Muy bien, 8 de la mañana, 35 minutos. Mucha atención. Para quienes tienen, son 100,000 pacientes en Colombia, personas conocidas, familiares con lo que se llama técnicamente enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Para ellos, para 100,000 familias en Colombia, el gobierno les manda a decir que no hay plata para los presupuestos. Don Diego Fernando Gil es el director de esta Asociación Colombiana de Enfermedades Raras, se llama así, que tienen en total 52 organizaciones, cada una por cada una de las enfermedades raras que hay en nuestro país. Don Diego, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días para todo el equipo de Blue y a todos los oyentes. ¿Cuáles son, por ejemplo, para tener una idea de qué estamos hablando? El gobierno les dice que no hay presupuesto. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Bueno, la primera precisión que quería hacer es, nosotros somos una federación, no asociación, sino federación. Agrupamos sí a 52 organizaciones, pero aparte de eso atendemos las necesidades y las preocupaciones de alrededor de más de 2 millones de personas que conviven con este tipo de condiciones en Colombia. En el país, como bien lo dijiste, son más de 100,000 personas que hay identificadas con este tipo de enfermedades. Acláreme un poquito las cifras, don Diego. 2 millones de personas que tienen ¿qué enfermedades? Enfermedades que se consideran raras, es decir, de acuerdo con la ley, son enfermedades que son crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y que están presentes en menos de 1 por cada 5,000 personas. Sin embargo, los registros oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social hasta el momento dan cuenta de alrededor de 100,000 personas, sí, un poco más de 100,000 personas, que quiere decir que la gran mayoría de ellas no han sido detectadas, diagnosticadas de manera efectiva, ¿sí? Entonces tenemos un gran trabajo por hacer allí. Don Diego, un ejemplo de qué es una enfermedad rara o cómo se trata una enfermedad rara. Bueno, estas son enfermedades que tienen una complejidad muy grande en el diagnóstico. Una persona que vive con este tipo de condiciones puede durar más de 5 años, 10, 15, 20 años en ser diagnosticadas. La oportunidad de acceder a terapia es muy limitada porque estas enfermedades, menos del 10% de estas condiciones tienen una oferta terapéutica, es decir, un medicamento o tecnología para tratarlas, ¿sí? Son enfermedades que tienden a confundirse con enfermedades mucho más frecuentes y hay mucho desconocimiento por parte del talento humano en salud y en general de los actores del sistema de salud acerca de cómo tratarlas. Son enfermedades que progresan rápidamente y en muchos de los casos los pacientes se mueren y fallecen por falta de atención. Entonces imponen unos retos, por supuesto, a nivel de carga económica y social para las familias y como bien lo mencionaste, hay un tema crítico el día de hoy, sí, estamos muy preocupados porque el gobierno a través del Ministerio de Hacienda manifestó que los recursos destinados para pagar los presupuestos máximos, que son una de las formas
formas en que se pagan los servicios o medicamentos y tecnologías que cubren también a buena parte de esta población no están, digamos, garantizados. Es decir, que podrían ser eventualmente programados para el último mes de este año, sí, y que dependemos de un recaudo de recursos que hacen parte del presupuesto nacional, ¿sí? Eso nos tiene en suma preocupación. Don Diego, ¿cuántas personas hoy están en riesgo de agravamiento de sus enfermedades o incluso de fallecer por cuenta de esta mora del gobierno en cumplir una orden judicial? Entre otras cosas, el fallo de la Corte es de obligatorio cumplimiento. Es correcto. No estamos hablando solamente de alrededor de las 100.000 personas que conviven con enfermedad huérfana, sino que adicionalmente hay pacientes de cáncer, hay pacientes con discapacidades, hay adultos mayores también que reciben servicios, medicamentos, tecnologías que son financiados con estos presupuestos, ¿sí? Estamos hablando de una población que, si bien no es grande en términos de cantidad, no es muy grande, eso es la población quizás que tiene una situación más crítica en términos de condiciones de salud, y que el impacto por la falta de flujo de los recursos de manera oportuna puede prácticamente acarrear la pérdida de sus vidas. Sí, señor Gil, hablamos de presupuestos máximos para medicamentos de este tipo de enfermedades, pero no solo medicamentos, entiendo también servicios como el transporte que se los pagan a los enfermos y sus familias para llegar a un centro médico. ¿Exactamente qué cubren o qué se paga en el sistema de salud con los presupuestos máximos? Es muy importante esa aclaración que mencionas, no solamente medicamentos y tecnologías para enfermedades raras y otro tipo de condiciones, sino también alimentos para propósito médico especial. Hay algo que se llama medicamentos no disponibles y medicamentos con uso no incluido en registro sanitario, gastos de transporte, los gastos de cuidador, por ejemplo, los pañales, que se usan mucho para personas en condición de discapacidad, adultos mayores, los gastos de transporte. Estamos hablando de servicios que garantizan también el bienestar y la calidad de vida de muchos pacientes. Sí, la vida de muchos pacientes en medio de lo que significan estas discusiones. ¿Ustedes han podido hablar con algún representante del Ministerio de Salud o del Ministerio de Hacienda, señor Gil, para saber cuándo se va a hacer ese giro? Si se podría hacer incluso antes de lo que dice el Ministerio, que podría ser únicamente al final de este año. Hemos tenido algunos espacios de interlocución con el Ministerio de Salud y pues lamentablemente no ha habido, digamos, una solución concreta frente a lo que está sucediendo. Es algo que hemos venido advirtiendo desde hace varios meses, ¿sí? No solamente lo hemos advertido al Ministerio de Salud, sino también al Congreso de la República, al Senado y a la Cámara, porque esto es una problemática que ha venido creciendo. Lamentablemente no ha habido una respuesta efectiva y nos preocupa muchísimo que a la fecha, al día de hoy, estamos acumulando una deuda de más de 2 billones de pesos correspondientes a ajustes de presupuestos máximos del año 2022. No se han pagado los ajustes de presupuestos, los presupuestos máximos de julio y agosto, teniendo en cuenta que estos deben pagarse mes a mes de manera anticipada antes del 15º día de cada mes, ¿sí? Estamos hablando de 2 billones de pesos y en medio de la situación tan compleja que está viviendo el país en términos fiscal y con todo lo que está sucediendo con el riesgo de insuficiencia generado por la UPC, por la falta de recursos suficientes para UPC, digamos que esto eleva también el nivel de criticidad en la situación. Lamentablemente no hemos visto unas soluciones realmente concretas a lo que está sucediendo. Por el contrario, nos preocupa que en muchas de las intervenciones que hace el ministro manifiesta que estas son como unas chichiguas, discúlpeme el término, pero así se ha referido en algunos momentos a este tipo de recursos. Son chichiguas que, claro, si se compara con el total del gasto de salud, puede ser que en proporción no sea mucho, pero estamos hablando que las personas que, digamos, reciben sus medicamentos, tecnologías y servicios con estos recursos son personas que tienen un nivel muy crítico en su condición de salud. Entonces, muy seguramente lo que vamos a tener en los próximos meses son muertes, fallecidos derivado de este incumplimiento por parte del gobierno nacional. Sí, aquí me escriben pacientes, por ejemplo, de ELA. ELA es, me dice uno, esclerosis lateral amiotrófica. Esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad grave, considerada para estos efectos una de las enfermedades raras, para la cual el gobierno les está comunicando se quedó sin plata para los tratamientos. Y obviamente eso quiere decir no todos los bolsillos tienen cómo tratar las enfermedades de este tamaño. Señor Gil, gracias por acompañarnos. A usted, a los pacientes, a las familias, les deseo mucha suerte. Muchas gracias, Néstor, a todo el equipo de Blue y a todos los oyentes. Estás escuchando Blue Radio.
presidente Petro, que también habló defendiendo a Nicolás Maduro, diciendo que en Colombia había una dictadura peor que la de Venezuela y diciéndole hipócritas a los colombianos que nos hemos atrevido a decir que lo de Venezuela es una dictadura. Y el presidente habla de la podredumbre de quienes criticamos el régimen de Maduro. Así es el presidente Petro, se le olvida al presidente Petro lo que significa ser jefe de Estado, que debería tener entre sus funciones representar la unidad nacional. El presidente Petro solo gobierna. 6 de la mañana, 44 minutos. Corrijo, Felipe, para quienes saltaron. 8 de la mañana, 44 minutos. Por Dios. 6:44 en Los Ángeles, California. Felipe, el fraude del día en este país de tramposos ocurre por cuenta del básquetbol y una increíble historia que tiene lugar en Rusia. Fraude es que hicimos... Es de no creer. Hicimos trampa de la manera... Hicimos primero un oso internacional y después resultó que era fraude. Descubrimos la trampa por cuenta del oso, ¿no es verdad? Exacto. Y comunicado y todo de la Federación Colombiana de Básquetbol. ¿Es Federación Colombiana de Básquetbol o de Federación baloncesto? Colombiana de Baloncesto. De baloncesto. Exactamente, la FCB, que usted bien lo ha dicho, sacó un comunicado después de la participación de la selección nacional comillas, en la Copa Amistad de Rusia. Y dice, 3 puntos breves. Primero, la Federación Colombiana de Baloncesto nunca recibió una invitación formal para participar en la Copa Amistad de Rusia. Segundo, la Federación Colombiana de Baloncesto no ha otorgado aval a ningún club o escuela de formación del país para participar en la Copa Amistad de Rusia. Y tercero, la Federación Colombiana de Baloncesto tomará acciones legales por el uso indebido y sin autorización previa de su imagen o logo. Básicamente la historia, Felipe, es que un grupo, no se sabe muy bien cómo, se hizo pasar un grupo de mochos, pues, ¿cómo se dice? De troncos. De aficionados. No, troncos. Pero yo tengo se hicieron pasar. Porque además no juegan bien. No, es que nos hicieron pasar un oso monumental. Pero no sé, Néstor, si viajaron ellos engañados, porque sabe que vi una versión alrededor de un supuesto hacker, que había hackeado los correos de ese concurso, el torneo de la amistad, y había inscrito supuestamente a su grupo de amigos. Mire la foto del debut. Esta fotografía que va ahí, quienes están en este momento en el canal de YouTube. O sea, los hackers del básquet. Estos son... Esa es la selección Colombia que se presentó en Rusia. ¿Y cuánto quedó? El marcador en el partido de debut, que era contra Rusia, quedó 155 contra 53. No. 100 puntos de diferencia, Néstor. Nos pegaron unas palizas terribles, entre otras cosas, porque estos no eran representantes de Colombia. Yo creo que ni siquiera son basquetbolistas. Esto es la historia de un fraude, ocurre en Rusia, con una selección falsa, hackeada o no, que es una historia que se ha viralizado con el paso de los minutos. Enrique Rodríguez en Europa. Y el nombre detrás de todo esto es el de Cristian David Mosquera Durán. Es un estudiante de 25 años que reside en Rusia y que fue quien ideó la forma de engañar a esta Copa de la Amistad de baloncesto. Recordemos, bien lo saben nuestros oyentes, que Rusia es un país que está inmersa en una serie de sanciones internacionales y eso acarrea la exclusión de las grandes competiciones mundiales. No pueden participar en los Juegos Olímpicos ni en ningún tipo en la práctica de competición mundial. Así que se organizó en ese país un campeonato de baloncesto. Las selecciones invitadas, pues la primera de ellas, Venezuela, por obvios motivos, por la cercanía que hay entre los gobiernos de Moscú y Caracas, y la selección de Colombia. Sin embargo, como ustedes bien decían, esa selección de Colombia no era la selección de Colombia, era un grupo de amigos de Cristian David Mosquera Durán. Todo parece indicar que habrían hackeado, como bien decían, el correo electrónico de la Federación Colombiana de Baloncesto. Y allí, usando ese correo electrónico, se hizo pasar por su presidente, negoció la participación en el torneo con las autoridades rusas, incluidos todos los gastos pagados, pasajes de avión y el alojamiento en hoteles de lujo. La organización del torneo empezó a sospechar cuando vio esos abultados resultados. El primero de ellos contra el BC Parma por 155-53 perdieron. Un poquito mejor les fue contra Venezuela, solo perdieron por 107-58.
como se podrán imaginar, esta suerte de picaresca está en medios de todo el mundo, se ha convertido en un asunto viral porque tiene también, por qué no decirlo, más allá de la propia acción contra la Federación Colombiana de Baloncesto, tiene ese encanto que produce a veces la picaresca. Ahora bien, la duda está si quien organiza toda esta picaresca sabe a lo que se puede enfrentar, ya no tanto con las autoridades colombianas, sino con las autoridades rusas, que seguramente tampoco habrán tenido o habrán pasado por un buen momento sabiendo que alguien los ha engañado de esta manera y les ha hecho perder un dinero, pero también esta suerte de vergüenza por la que han pasado. No parece ser Rusia el país en el que uno quisiera meterse en problemas con la ley, Néstor. Sí. De estos que están en la foto, el responsable de este fraude, Enríquez, dice usted, Cristian David Mosquera. De estos que están aquí con camiseta, uniforme de la Selección Colombia, bandera de la Selección Colombia, ¿cuál es Cristian David? Es que he visto varias versiones a ese respecto, Néstor. No sé exactamente cuál de todos ellos es, pero es uno de ellos y los demás son todos sus amigos. A mí la sensación que me da viendo la imagen es que ninguno de ellos tiene pinta de jugador de baloncesto. No, ninguno. Enrique, ahora, dicen que es el número 6. La altos, versión que 6, se ha conocido es el número 6, el que es el primero que está arrodillado, el primero. El que está de barba, el negro. Que tiene barba, sí, Mosquera, señor. Si no me sorprende que sea él, si es de apellido Mosquera. Mosquera esa es la apellido. versión que se ha conocido desde Rusia. No, de lado y lado. ¿Te acuerdas la canción de Ignia? Hay mosqueras negros, hay mosqueras blancos. Eso... Bueno, y se hacen una canción sobre Mosquera, adivine por qué es. ¿Les llevaron, Enrique, les dieron tiquetes a estos para ir desde dónde? Se supone que por lo menos Cristian David Mosquera vivía en Rusia. De sus amigos se entiende que también vivían en Rusia porque, insisto, tampoco es fácil entrar a Rusia. Pero nos movemos en mucho terreno de las especulaciones porque evidentemente han tratado de dejar la menor de las pistas posibles. Tampoco sabemos cuál es la respuesta que van a tomar las autoridades rusas porque, insisto, esto no es un grave atentado contra la seguridad de Rusia, no es un asunto gravísimo para Rusia, pero evidentemente los deja en muy mal lugar y no deja de ser un engaño que tiene unas consecuencias económicas. No va a acabar con el presupuesto de Rusia, pero es al final una suerte de estafa. La verdad, esto no es grave para nadie, esto es cuenta, dice usted, picaresca, pero de pícaros. Sí, claro, dos detalles. Señor. El número 6, en efecto, es Cristian Mosquera, reconfirmado. El que está arrodillado ahí, en la foto, en posición de estrella del atletismo. Y escúcheme esto. Barba tipo LeBron James. Que tiene 25 años. El paquete es bien armado, es bien hecho. Este es un grupo de muchachos que viven en Bogotá, juegan en los parques de la capital del país y armaron esa locura en organización con Cristian. Le dan al básquetbol el fin de semana en el barrio. Sí, claro, y a la pola, sí, me imagino. Porque veo... no, claro, eso es microfútbol o partido de básquetbol. Hay 3 tiempos. Porque en el último el primero, el segundo y el tome. 8:51. John Mario Tejada es el presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto. Señor Tejada, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Cordial saludo para ti y toda la audiencia de la W. Blue Radio. Perdón, Blue Radio, disculpa. ¿Lo están llamando de la W también o qué? Sí, señor, qué pena, discúlpeme, por favor. Bueno, no, se la perdono, no se preocupe. Después del oso que acabamos de hacer, le perdono todo. Usted es la... Primero oso mío. No se preocupe, ni más faltaba. Señor Tejada, ¿usted fue víctima, la Federación Colombiana de Baloncesto, fue víctima de esta trampa? Efectivamente, Néstor, desafortunadamente nos enteramos por las redes sociales de que un equipo que decía ser la Selección Colombia de baloncesto participaba de un torneo en Rusia. La verdad no teníamos ninguna información, nos fuimos dando cuenta poco a poco de lo que venía ocurriendo y con el paso de los días este impasse fue creciendo. Vimos cómo se hacía un ridículo enorme en términos deportivos, cómo la supuesta selección perdía por abultados marcadores en ese evento y pues obviamente eso prendió las alarmas. Sí. Estamos ¿Usted ha hablado, señor Tejada, ha hablado con alguien después del oso? ¿Ha hablado con alguien en Rusia? No, desafortunadamente no tenemos contacto en Rusia. Precisamente el día de hoy vamos a tener un contacto con FIBA Américas para tener un contacto con la selección rusa. Desafortunadamente el partido que Rusia, perdimos 150 y pico, 50 y pico. 155, 53. No, usted 102 sabe, puntos.
usted sabe, bueno, estos señores antes hicieron 50 puntos. ¿Contra quién estábamos jugando? Está un equipo local de Rusia que participa de la liga local. Pues la verdad no era la selección rusa de básquetbol, pues. No, para nada. O sea, de hecho, la selección era un rusa equipo, de baloncesto no. Si yo lo interpreto bien, era un equipo de pueblo en Rusia o de ciudad, pues un equipo regional. Es un equipo que juega, hasta donde tengo entendido, la Liga A de Rusia, pero la selección rusa no quiso jugar con esa supuesta selección Colombia al darse cuenta de que era una tima lo que estaban haciendo con esa participación. Claro. Señor Tejada, ¿qué han logrado averiguar ustedes de esos jóvenes, de esos muchachos que llegan como supuesta selección Colombia? ¿Qué saben de ellos? Lo que nos hemos enterado por los medios es que algunos jóvenes son de Bogotá, que tienen alguna vinculación con equipos locales, que parece ser que el entrenador es un entrenador de colegio. Básicamente nos hemos estado dando cuenta a cuentagotas de la información, pero la idea es hacer una investigación exhaustiva de esta situación en razón a que pues afecta el buen nombre del baloncesto colombiano a nivel internacional. Yo les quiero decir que es una lástima que esto se dé precisamente en esta situación, en este momento, porque Colombia ha venido creciendo de una forma inmensa en el baloncesto internacional. Hace algunos años nosotros sufríamos derrotas estruendosas con las selecciones que mandaban el baloncesto en Sudamérica, y en los últimos años hemos venido teniendo victorias que la verdad son muy importantes. Le hemos ganado a Argentina, a Brasil, a Venezuela, claro, a México, a las mejores selecciones del continente. Hemos estado a unos pocos puntos de Estados Unidos, de Puerto Rico, que son selecciones de gran nivel en el baloncesto internacional. Entonces esto nos genera un muy mal sabor de boca. Claro, cómo no, presidente. Presidente, y una pregunta, ¿van a tomar algún tipo de acción legal frente a este grupo de emprendedores? ¿Cómo los calificamos? Efectivamente ya se hizo una denuncia penal ante la Fiscalía donde se relató todo lo sucedido, donde se entregan las pruebas y donde pretendemos que sean las autoridades las que se pongan al frente y nos ayuden a esclarecer estos hechos. Porque, reitero, es verdaderamente lamentable que se falsifique la documentación de la Federación Colombiana de Baloncesto, que se suplante al presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto y que se participe en un torneo haciendo un ridículo del tamaño que se hizo. Sí, pero señor Tejada, ¿cómo llegamos a este punto? Esa versión de que les hackearon a ustedes en la Federación los correos y así se hicieron pasar por la Federación Colombiana Real, ¿es cierta? ¿A ustedes los hackearon? Particularmente no soy partidario de esa hipótesis en razón a que nosotros seguimos utilizando nuestros correos sin ningún tipo de inconveniente. Pero entonces, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Usted ya ha logrado saber cómo se validó este equipo? Yo me atrevería a decir que se mandó información a un correo que ellos, las personas que generaron esta trama, entregaron a la Federación Rusa y de ahí partió todo. Porque todo lo que he visto hasta el momento ha sido falso. El membrete de la federación, la firma del presidente, absolutamente todo. Entonces creo que probablemente ellos inventaron un correo, con ese correo hicieron el ejercicio y sobre esa base hicieron toda la participación. Señor Tejada, sabemos el nombre de digamos, el cabecilla de todo este asunto, que es Cristian David Mosquera Durán, pero de todos los demás del resto de ese falso equipo de baloncesto que, como bien decía Ricardo Rego, viven en Colombia o viven en Bogotá, ¿tienen ustedes ubicados quiénes son? ¿Saben sus identidades o han podido contactar con ellos para pedirles algún tipo de explicación o para incluirlos en esa denuncia que ustedes han presentado? Tenemos absolutamente todos los nombres de las personas que participaron en el evento, uno por uno, empezando por David Andrés Ardila Cabezas, que aparece como el número 1 en el roster como jugador, hasta el último que aparece en el roster, que es Mónica Patricia Durán Amaya, que aparece como la Team Delegation Manager. Es de la única que tenemos algún tipo de información, que es el teléfono celular, porque los demás no tenemos
solamente los nombres, solo tenemos los nombres, pero ya esta información se entregó a la Fiscalía General de la Nación. Usted como presidente de la Federación de Baloncesto, señor Tejada, ¿ve alguno de estos? ¿Conoce alguno? ¿Hay alguno que juegue en una liga? ¿Alguno que usted diga, yo lo vi, es basquetbolista aficionado o algo? Ninguno. No conozco absolutamente a uno solo de esos jóvenes. No los he visto en ningún torneo profesional. No se he visto participar en ninguno de los torneos nacionales de la Federación. ¿Que son troncos? ¿Me equivoco en algo? No creería. Creo que está con toda la razón. Oye, el marcador a toda luz lo indica. Es que sobre el tema del marcador uno lo puede ver de dos maneras. Les pegaron una paliza y le sacaron 100 puntos o metieron 50 puntos a unos señores organizados de Rusia. Sí, pero es una vergüenza. Cuidado que el equipo ruso no era la selección, era un equipo ya... Un equipito de pueblo, sí. Lo que también queda y deja la sensación es que si es un correo electrónico, si son muy pocos los filtros para que un equipo diga, vea, me pongo la camiseta amarilla, yo soy Colombia, esa Copa Amistad de Rusia era bastante floja, ¿no? La verdad es que Rusia está desafiliado de FIBA en este momento, está cumpliendo una sanción. Las selecciones que estamos afiliados a FIBA tenemos que pedir autorización para nuestras participaciones internacionales. Entonces, la verdad, desconozco cuál es la conformación de los equipos que están participando de ese torneo. Sin embargo, manifestaron que era un equipo que participaba en la Liga A y la selección de Rusia que no sé cómo estaría conformada. Sí, ¿usted tiene alguna idea dónde están estos jugadores de básquet, jugadores entre comillas, en este momento? ¿Ellos volvieron a Colombia o están presos en una mazmorra rusa en este momento? La verdad, desconozco por completo el paradero de esos jóvenes. Sería muy interesante poder conversar con ellos a su llegada a Colombia para que nos expliquen cuáles eran los objetivos que tenían trazados al hacer esta en caso de que puedan volver a Colombia. Es que esto a nosotros nos parece una pilatuna y nos parece divertido. En Rusia les clavan unos cuantos años de cárcel, ¿no? Eso no es tan fácil allá. Nos hacemos pasar, hacemos el fraude, nos reímos un rato y nos devolvemos carreta. Allá les van a pegar un susto grande, deben estar pagando escondederos a peso estos señores. La historia de la falsa selección de Colombia, una selección de baloncesto, engañaron nada más y nada menos